Buenas gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a Crónicas del Frente. Hoy vamos a hablar de People Power, el volumen número 11 de la serie Coin. Bueno, ¿y cuál es el marco histórico al que vamos a viajar con este People Power? Vamos a estar en Filipinas, en mediados de los 80, específicamente desde el 81 al 86, durante lo que se conoció como que dio a pie a la revolución de People Power, que es el nombre que da el nombre que se queda al juego. Se trata de un conflicto entre el gobierno de Marcos, y varias otras facciones, entre ellas una facción insurgente violenta y grupos activos prodemocráticos. Bien, este coin número 11, es otro coin de 3 jugadores. Acordaros que dentro de la serie, con este son 2 los coins que son a 3. El primero sería el All Bridges Burning y el siguiente en la serie para 3 sería este People Power. Al ser 3 jugadores tenemos 3 facciones. ¿Y qué facciones son? Bueno, por lo que hemos visto un poco antes ya los habréis podido más o menos imaginar. Por una banda tenemos a la facción contrainsurgente, que sería el gobierno. Por otra parte tenemos la facción insurgente, que sería el NPA o New People Army. Y por último tenemos una tercera facción, que es la no violenta, que sería la de reformistas. Estas son las 3 facciones que hay en el juego: la azul, el gobierno; la roja, la insurgente; y la amarilla, la no violenta. Como os fijáis, se trata de un juego que mezcla 3 facciones que hasta ahora, bueno, de hecho sí que habían estado, porque el primer juego que tuvo facciones no violentas fue el Gandhi, y de hecho en ella, aunque era un juego para 4, ya teníamos 2 no violentas, una insurgente, que eran los radicales o algo así, y la del gobierno, que sería el RAG. Pues bien, en este caso, este People Power nos trae otro juego en el que aparece una facción no violenta, en este caso reformistas, con una facción insurgente y con una facción contrainsurgente, en este caso el gobierno. Podríamos decir, y de hecho se vende, que este es un nuevo juego coin de iniciación. Es decir, el juego está pensado para poder ser un punto de entrada a la serie coin para aquellos que no tengan el Cuba libre. Y de hecho, habiendo jugado los 2 juegos, creo que es mucho más interesante este que el Cuba libre para meterse o para iniciarse en la serie coin, sobre todo por el hecho de que tenemos 3 facciones y 3 facciones totalmente diferentes entre ellas. Acordaros que muchas veces en los coin de 4 había alguna vez que se repetía alguna facción. Cuando digo repetía, no es que fuera la misma, pero sí que sus acciones, las disponibles que tenía, se parecían bastante a las de alguna otra facción que había en el juego. Por lo tanto, ya os digo, en este caso, este People Power hace muy bien el papel de juego de iniciación a la serie, y además nos mete 3 facciones clásicas. Bueno, más que clásicas, la de no insurgente no es clásica, pero sí que podríamos decir 3 facciones que podrían convertirse en clásicas, ¿no?, dentro de lo que es la serie coin. Repito, la facción insurgente, la facción contrainsurgente y la facción no violenta. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los componentes y de las facciones, incluidas también sus objetivos de victoria. Vamos a empezar por el mapa. El mapa es el típico mapa coin. Tenemos una zona central que va a ser la área de juego, y una zona alrededor que es el track donde vamos a contar, o vamos a llevar el conteo de los puntos de recursos, las condiciones de victoria para cada una de las facciones y algún que otro marcador que entraremos en ello después. En cuanto a la zona de juego, se trata del típico mapa coin, como os he comentado, distritos, que son estos más grandes, y ciudades, que son las localizaciones redondas. Además, tanto los distritos como las ciudades tienen un valor de población y 2 marcadores que vendrán a representar la afiliación de cada uno de estos espacios en relación a los jugadores. Podrá ser neutral, podrá ser en oposición, que quiere decir que están a favor de los reformistas, podrá ser en resistencia, que estará a favor del NPA, o podrá ser en soporte, que estarán a favor del gobierno. Y por otra parte, un espacio de control, que podrá estar vacío, es decir, que nadie controla esa zona, podrá estar bajo el control del gobierno,
o podrá estar bajo el control del NPA. Esto es importante porque el jugador reformista nunca podrá conseguir el control de una localización. Solo puede controlar las localizaciones el gobierno o el NPA. Lo que sí que el jugador reformista puede hacer más difícil el control de esa localización. Eso lo veremos un poco más tarde. Y aparte de esto, pues como os digo, el flow normal de un juego coin, que en este caso, aunque es un juego a 3, no es el mismo que el de All Bridges Burnings, ha cambiado, ya lo contaremos luego, pero el resto de cosas, pues como podéis comprobar, es bastante similar. Dicho esto, vamos a hablar ahora de cada una de las facciones, sus componentes, sus acciones y sus objetivos de victoria. Bueno, pues vamos a hablar primero del gobierno. El gobierno es el jugador de las fichas azules y tiene 3 tipos de fichas disponibles. Por una banda tenemos los cilindros, que son las típicas bases en coin. Tenemos los cubos azul oscuro, que representan tropas, y tenemos los cubos azul claro, que representan policía. Además tendremos también el mat donde colocar las unidades disponibles, las fichas disponibles. Se ha dicho mucho de estos mat, realmente son de un papel cutre, ¿vale? No son como los de Falling Sky, que eran un tocho bastante más grande, pero bueno, no sé, tampoco creo que sea para... Se ha levantado bastante polvo, vamos, con el tema del mat. Además de esto, el jugador del gobierno tiene 2 marcadores más que se utilizarán en el track de administrativo, para llamarlo, que son el marcador de ayuda, que es este de aquí, y el marcador de patronage, que es este otro de aquí. Estos marcadores, el de ayuda representa la ayuda o el apoyo económico que el gobierno de Estados Unidos da al gobierno de Marcos, y el patronage es como parte de esta ayuda se destina a fines más lucrativos, digámoslo, vamos, básicamente a enriquecerse el propio Marcos o sus seguidores más próximos. Bien, además de estos componentes, el juego trae una mecánica no excesiva, a ver, podríamos decir nueva, aunque se han utilizado cosas parecidas ante ahora, como las cartas Trump estas, que en el caso de People Power tiene... Bueno, he dicho cartas Trump y no sé por qué he dicho cartas Trump, no son cartas Trump, son aquellas cartas que podrías jugar durante la partida para cambiar el orden de una carta en cuanto al turno, pero que además se podían solapar unas con otras de los otros jugadores, ¿vale? Pues bien, en este caso, People Power no lleva exactamente esta mecánica, si más bien sí que las cartas de campaña o de propaganda, que en este caso son cartas de elecciones, ¿vale? Se llaman cartas de elecciones, tienen un efecto que dura durante esa elección hasta la siguiente, y además hay una versión del juego que te dice de poder utilizar 2 tipos de cartas nuevas, las cartas de personalidades y las cartas de actos de desesperación, ¿vale? Entonces, estas cartas no se utilizan, o no se tienen que utilizar siempre, es como una opción adicional al juego, unas reglas avanzadas, pero la verdad es que le dan bastante juego al tema. Las cartas de personalidad son, pues eso, personalidades importantes dentro de esa facción, estas estáis viendo las del gobierno, y las cartas de desesperación, pues básicamente son eso, son medidas ahí a intentar rascar una victoria en el último momento. Ya os explicaré después un poco cómo funcionan, pero que sepáis que todas las 3 facciones las tienen. Bien, ¿y cuál es la condición de victoria del gobierno? Pues muy fácil. El gobierno, como buena facción coin, tiene que conseguir una puntuación mínimo de 19 entre población que controla y patronage. Es decir, sumará todos los valores de población de aquellos distritos o ciudades que tenga control, más el marcador de patronage. Si esto es 19 o más durante una fase de elecciones, ganará la partida. Bien, ¿y qué acciones puede hacer durante su turno? Pues bueno, en este caso el jugador del gobierno, esta facción contrainsurgente, como siempre en todos los juegos coin tenemos 2 tipos diferentes de acciones, las operaciones y las habilidades especiales, bueno, algunas veces se llaman diferentes, pero en este caso se llaman así. Y en el caso del gobierno de operaciones tenemos Train, que resumiendo es colocar nuevas unidades en el mapa o cambiar tropas o policía por bases. Sweep nos permite activar a unidades insurgentes, o sea, hacerlas
encontrarlas, digámoslo así. El Roundup sirve para eliminar unidades de los reformistas, activistas, y el asalto es para eliminar unidades del NPA, es decir, sus guerrillas una vez ya están activadas. Y por otra parte tenemos las habilidades especiales que tiene el Enrich, que básicamente es aumentar el patronaje a costa de la ayuda y de colocar el espacio neutral. El Reprisal, que básicamente es eliminar la afiliación de un espacio ciudad afín a los reformistas o al NPA y ponerlo neutral, y al mismo tiempo poder eliminar también marcadores de protesta o de strike. Pero todo esto haciéndolo se entiende a lo bestia, por eso se llama Reprisal, y por lo tanto colocando marcadores de terror. Y después el Charm, que es básicamente gastar patronaje para conseguir más ayuda y subir el soporte hacia, o sea, subir la afiliación hacia soporte, ¿vale? Estas son las acciones que tiene disponible el jugador del gobierno. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la facción insurgente del juego, que es el NPA, el New People's Army. Bien, esta facción tiene a su disposición dos tipos de fichas. Tendrá las bases, los círculos, y tendrá las guerrillas, que son los octágonos. Las guerrillas pueden estar en dos modos: underground o activas. Recordar, o para aquellos que no sepáis, que a las guerrillas, mientras estén en su estado underground, no se les puede hacer generalmente nada, a excepción de algún evento raro o alguna cosa específica. Solo se las puede atacar, por ejemplo, la acción de asalto del gobierno para eliminarlas en el momento que están activas. Esto está muy bien porque viene a representar que son células no detectadas que en el momento que hacen una acción se activan, porque esto es una cosa típica. Cada vez o algún tipo de acción del jugador del NPA lo que hace es activar esa célula para poder llevar a cabo la acción, y eso ya la pone en el, digamos, radar del jugador del gobierno, de quien sea, para poder atacarla o hacer lo que le venga en gana, dentro de sus posibilidades, claro. Dicho esto, estas son las fichas que tiene disponible, y además, como en el caso del jugador del gobierno, tendremos unas cartas de personalidad, que en este caso tenemos a José María Sisón, a Rodolfo Salas, a Rolly Quintanar y a Leandro Alejandro. Y después también tenemos unas cartas de acto de desesperación, violencia disrupts election, el boycott election, perdón, y el national strike. No lo he dicho antes, pero las cartas de personalidad también lo que viene a representar en el juego es como diferentes personalidades dentro del mismo movimiento abogaban por diferentes caminos de acción, ¿vale? Y esto el juego me parece muy interesante cómo lo hace a través de estas cartas, que ya lo hablaremos después un momento, cómo modifican algunas de las acciones que tiene disponible ese jugador. Bien, ¿y cómo gana el jugador del...? Bueno, antes de hablar de cómo gana, ¿cuáles son las acciones que tiene disponibles el jugador del NPA? Pues bien, como buena facción insurgente, tenemos la acción o operación de rally, que básicamente es colocar nuevas fichas en el tablero o cambiarlas por bases; la de march, que es moverse por el tablero; la de attack, que es poder atacar a piezas del gobierno; y la de terror, que básicamente es liar la parda y colocar, digamos, ciudades o distritos con marcadores de terror, y además conseguir que pasen a resistencia. Extort, que básicamente es sacar recursos de la población. Strike, que es generar huelgas. Esto es importante o es interesante porque solo hay 4 marcadores de strike en el juego, que son estos de aquí. Y de hecho son marcadores protestas, que después lo veremos, y strike. Solo hay 4 y los comparten tanto el jugador reformista como el NPA. Y esto el juego lo que viene a decir es que era muy complicado, o es muy complicado el hecho de generar este tipo de acciones, y por lo tanto a nivel de recursos están muy limitadas, y por eso solo hay 4. Y hay 4 que se comparten entre el jugador reformista en protestas y el jugador del NPA en strike, que ya lo veremos también. Y por último, el marcador, bueno, y de hecho cuando hacen strike también colocan el espacio hacia resistencia. Y por último tenemos la actividad especial también de emboscada, que nos facilita el poder eliminar a unidades del gobierno en la acción de ataque. Es como hacer la acción de ataque más efectiva. Pues estas son, por encima, las acciones que tiene disponible el NPA. ¿Y cómo gana el NPA? Pues muy fácil. Como buena facción insurgente, debe conseguir que su valor de distritos o ciudades
o sea, población que esté en resistencia, más el número de patronaje sea igual o superior a 14. Si consigue eso, en alguna de las fases de elección, pues habrá ganado. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la última facción, la facción de los reformistas. Esta facción tiene disponible dos tipos de piezas. Tenemos los cilindros, que son las bases, los círculos, que son las bases, y los cilindros, que son los activistas. Los activistas pueden estar en dos estados: no activos, sin el símbolo cara arriba, o activos con el símbolo arriba. Una cosa importante es que para que puedan contar para bloquear el control tanto del NPA como del gobierno en un distrito o ciudad, solo contarán en los espacios que están activos. En las zonas, que están inactivos, no cuentan contra ese valor de control. Esto es bastante importante. Y únicamente se colocan activos cuando están en un espacio con protesta. Es decir, aquellos sitios donde no haya un marcador de protesta, los activistas siempre estarán inactivos. En el momento que se coloca un marcador de protesta, ¡pum!, se girarán todos. Si por un casual este marcador de protesta se eliminara o se cambiara a strike, todos volverían a girarse a su lado no activo. Esto pues un poco viene a representar que al final estos son gente normal y corriente que está en su casa, pero que llegado al punto se les han hinchado las pelotas, entiendo, y han ido a la calle y han mostrado su desacuerdo con X cosas. Bien, esto es en cuanto a las piezas que tiene disponible. Además, como las otras facciones del juego, también tendremos las cartas de personalidad y las cartas de actos de desesperación, que las estaba buscando y es que las había separado y las tengo aquí. Pues bien, en cuanto a cartas de personalidad, tendremos disponibles a Gregorio Jonasán, a Corazón Aquino, a Jaime Cardinal Sin y a Salvador Laurel. Y después, en su versión de cartas de desesperación, tendremos a Enril Ramos de Fec, a People Power y a Election Boycott Ignored. ¿Vale? Esto ya os comento que lo hablaremos un poco luego. ¿Y qué acciones tiene disponible el jugador reformista? Pues cogemos su fichita y tenemos las siguientes. A operaciones, recruit, básicamente como siempre. Colocar nuevas unidades en el mapa o cambiarlas por bases. Assemble, esto lo que permite es colocar activistas, o sea, mover activistas y poder eliminar marcadores de terror y acabar protestas. Persuadir, básicamente para lo que sirve es para eliminar marcadores, unidades de guerrilla y cambiar los marcadores de strike por protestas, ¿vale? O sea, rebajar un poco el tono, ¿no? Y protesta, básicamente colocar marcadores de protesta y cambiar la afiliación del espacio hacia la oposición, hacia lo que ellos quieren. Además, como habilidades especiales tenemos el Appeal, que es ganar recursos, el Convert, que básicamente es cambiar piezas del gobierno por piezas de los reformistas, además de bajar el patronaje, y el Canvas, que básicamente es colocar el espacio directamente en oposición. Esta es una acción bastante potente. Dicho esto, ¿cuál es la condición de victoria del jugador reformista? Pues un poco al revés, ¿no?, del jugador del NPA. Es la suma de los espacios con población en oposición más el número de bases tiene que ser mínimo de 13. Si llega a alguna fase de elecciones que ha conseguido eso, pues ganará la partida. Como os podéis ver, digamos que de las tres facciones, el que tiene el valor más bajo es el reformista, después viene el NPA, reformista es 13, el NPA es 14 y el gobierno es 19. Recordemos, el reformista es oposición más bases, 13, el NPA es resistencia más bases, 14, y el gobierno es control más patronaje, 19. Bueno, pues vamos a hablar de cómo se juega, cuál es el flow del juego People Power y en extensión de los coins.
Por una banda, el turno se va a jugar a través de las cartas de evento. Las cartas de evento va a ser un deck que tendremos colocado más o menos por aquí y en el que se ha creado, dependiendo del escenario que jugamos, un número de cartas. Hay dos escenarios, el de 2 cartas de elección y el de 3 cartas de elección. Cada carta de elección, a diferencia de los otros coins que se cogen a voleo, aquí no, aquí están predeterminadas. Siempre la que empieza en juego ya directamente en mesa es la de 1981, que tiene un efecto que dura durante todo este turno. Después vendría la carta del Ni no Aquino, después la de 1984 y la última carta de elecciones sería la del 86, que es cuando ocurrió la rebelión del People Power, la revolución del People Power. Vale, pues estas 3 cartas, dependiendo del escenario, se van a mezclar en una pila de 10 cartas de evento, en las últimas 4 cartas, es decir, dependiendo del escenario, si son 2 o 3, crearemos 2 o 3 pilas de 10 cartas de evento y en las últimas 4 cartas de cada pila colocaremos por el orden del stack una de estas cartas. Después se apilarán por el orden también para que la primera que salga sea esta, después esta, después esta. Bueno, no lo estáis viendo, pero aquí, para que salga primero la de Nino, después la de 84, después la de 86 y con eso se crea el deck. Eso quiere decir de que cada carta de elección estará más o menos entre las 10 y las 14 cartas siguientes, aproximadamente, ¿vale? Dicho eso, ¿cómo se juega? Pues bien, cada carta de evento todas tienen la misma estructura. Es el orden de juego, es decir, qué jugador va a jugar primero, segundo y tercero, una imagen que representa el evento, el nombre del evento, y después 2, digamos, eventos posibles relacionados entre sí que pueden ser jugados por los jugadores. En este caso, el People Power, a diferencia de otros juegos coin, solo se muestra la carta del evento actual. En otros coin lo que se hace es colocar la carta del evento actual aquí y se ve la que vendrá después para poder planificar a largo plazo, bueno, a medio, pero en el caso de People Power no, únicamente vamos a ver la carta del evento actual. Dicho esto, ¿cómo se juega? Pues bien, en cada turno, según el orden de la carta, en este caso nos dice que el primer jugador es el del gobierno, el segundo el del reformista y el tercero el del NPA. Pues el jugador del gobierno en este caso podrá elegir en hacer una operación completa, que viene a ser una operación normal más una habilidad especial, hacer solo una operación, pero en tantos espacios como quiera, o hacer el evento. Si hace una de estas 3, se colocará aquí o se colocará aquí. Pero tiene una tercera opción, que es hacer una limitada. Una limitada es hacer una operación, pero únicamente en un espacio. Dependiendo de la acción que haya hecho, imaginémonos que hace una operación más una habilidad especial, el jugador reformista, que es el siguiente de esta carta, podrá hacer la opción que le marca por el flow. O, porque esta siempre está disponible, una limitada. Y esto es uno de los cambios del juego en relación a los otros coins. En las cartas van a jugar las 3 facciones. Bueno, pueden jugar las 3 facciones. Porque siempre estará disponible el espacio de operación limitada. Es decir, si en este caso el jugador reformista ha hecho la operación o el evento, el jugador del NPA podría decir no hacer nada, pasar y ganar recursos o hacerla limitada. Del mismo modo, si el jugador reformista hubiera decidido hacerla limitada, el jugador NPA podría hacer el evento o la operación solo o hacerla limitada. Las limitadas siempre están disponibles, es más, en una carta los 3 jugadores pueden decidir hacer únicamente la limitada. Pues este es el track que hay detrás del flow del juego. Dependiendo de la acción que haga el jugador en el turno, el siguiente estará más o menos obligado a hacer una u otra acción, o siempre podrá ir a la limitada. Y esto es importante porque en el momento que los 2 o 3 jugadores hayan jugado, la carta pasa a descartes, se gira a la siguiente carta y los jugadores que estén en cualquiera de estos 4 espacios van a pasar a inelegibles y los jugadores que estén en la posición delimitada o que ya estuvieran en la inelegible pasan al espacio de elegibles. Es decir, en esta carta estas 2 facciones no pueden hacer nada. La única que jugaría es esta. Imaginémonos que ahora este jugador hace esto. Cuando se acaba ya no hay nadie más que pueda hacer nada, se giraría a la siguiente, estas 2 pasarían aquí y esta pasaría aquí. Si por el contrario el jugador del reformista hubiera decidido hacer una limitada,
estas pasarían aquí, esta pasaría aquí, a la siguiente carta actuarían los tres. Y esta es la mecánica que hay detrás de los coins mayoritariamente, pero específicamente en este caso. El primer cambio es que en una carta pueden jugar las tres facciones. Y esto es bastante importante e interesante, porque además eso también puede hacer que pasen cada vez y que, bueno, cada vez no, pero que puedan ir pasando y que puedan ir ganando más recursos o que estén más activas durante más tiempo, ya que en la mayoría de los coins solo actuaban dos facciones dentro de cada una de las cartas. Bien, y esto se va a ir haciendo, van a ir pasándose cartas, se van a ir haciendo acciones hasta que aparezca una de las siguientes cartas de elecciones, que como os he dicho van en orden. La primera que aparecerá es la de Ni no Aquino. Entonces, cuando aparezca esta carta, se pondrá aquí. El efecto que a partir de ahora tendrá efecto durante la partida o durante hasta la siguiente fase de elecciones será este de aquí. Y entonces entramos en la pequeña secuencia de la fase de elecciones. ¿Qué se hace durante la fase de elecciones? Hay seis fases diferentes. La primera es la de victoria. Básicamente, se mira por cada marcador de strike que hubiera en el mapa, se reduce en 1 el patronaje. Si fuera el final de turno, o sea, perdón, si fuera la última carta de elecciones, la de 1986, y estuviéramos jugando con la carta de actas de desesperación, se aplicaría el efecto, ¿vale? De las cartas de acta de desesperación. Si no, se pasaría al siguiente punto, que es el de chequeo de victoria, que es si alguno de los jugadores ha llegado a su cómputo de victoria, gana. Esto es importante porque en la última elección, antes de ver quién ha ganado, se va a aplicar lo de las actas de desesperación. Ahí viene el juego, ¿vale? Y por último, si es la última fase, ya se acabaría la partida. Si no hubiera una victoria, se miraría por unas reglas que hay para ver quién es el ganador o de rotura de empates. Después de esto viene la fase de recursos. La fase de recursos básicamente es recuperar recursos de las tres facciones. Después vendría la fase de soporte, que en el caso solo lo harían bueno, de hecho son los tres, pero en la fase de soporte tanto el jugador del gobierno como el jugador de NPA lo que pueden hacer es colocar espacios de ciudades a resistencia o sacarlas de la afiliación de los otros jugadores. Y esto lo puede hacer tanto el jugador del gobierno como de NPA con una serie de restricciones. Y el jugador de la reformista puede colocar una base en un espacio. Después viene la fase de redeploy. Durante la fase de redeploy el jugador del gobierno puede remover todas sus unidades con una serie de normas, ¿vale? Y por último vendría la fase, después vendría la fase de Newsmakers, que básicamente es durante las fases de elección que no sea la final y estemos jugando con las cartas de personalidad, podremos elegir la personalidad que va a estar en juego durante esa elección, ¿vale? Durante esas siguientes 10-14 cartas. Y la pondremos cara arriba porque tiene un efecto que tendrá efecto otra vez durante esa fase. O sea, durante las próximas siguientes 10-14 cartas. Después viene la fase de desesperación. Esto es que si es la carta de elección penúltima, la del 84, ahora elegiríamos una de esas tres cartas de desesperación, la pondríamos cara abajo, que se aplicaría durante la fase de victoria de la secuencia de elecciones de la última carta de elecciones, ¿vale? Lo que os he dicho antes. Y esta carta se pone cara abajo, los otros no sabrán qué es hasta el final. Y por último viene la fase de reset, que es esconder poner todas las facciones a elegibles otra vez, eliminar los marcadores de terror, girar las guerrillas underground, eliminar los marcadores de protesta y strike, y por supuesto meter todos los activistas en no activos. Se dejaría ahí la siguiente carta, se giraría y empezaríamos a jugar otra vez hasta, ya os digo, la final de partida, que podría ser en cualquiera de las siguientes cartas de elección, si algún jugador llega a su threshold de victoria, o ya hasta el final, según las condiciones de victoria. Bueno, ¿y qué nos ha parecido este People Power? Yo he jugado ya, creo que son 4 partidas. Y me parece un juego muy, muy dinámico. El hecho de que el mapa sea tan pequeño hace que las acciones tengan una repercusión muy directa. Y esto creo que para jugadores nuevos es súper interesante. Ya porque muchas veces en otros coins hacer cosas y que tuvieran un impacto en la puntuación
era a medio largo plazo, ¿vale? Y a veces era un poco, joder, tío, estoy haciendo todo lo mismo y nunca ocurre nada. Pues bueno, aquí no. Aquí la verdad es que, ya os digo, creo que el tamaño, eso lo ayuda a que las acciones tengan una repercusión bastante directa en lo que es la puntuación final, o sea, en lo que es la puntuación de victoria. Eso también hace de que, ya sabéis, cuando uno despunta, los otros dos van bastante de huella por él, o como mínimo, a preparar el terreno. Pero esto me ha gustado bastante. El hecho de que solo se vea la carta actual también me mola, porque muchas veces es un poco, coño, has visto la otra carta, si no, no lo verías, ¿no? Y te da un poco de planificación a largo plazo que igual pues no es tan así. Y por último, la otra cosa que también me parece súper interesante es lo de las cartas de desesperación y de personalidad. Yo no he jugado con ellas aún, hemos jugado a partidas sin ellas porque lo que he hecho es jugar con gente que no ha jugado nunca Coin y se lo han pasado tetísima, o sea, les ha encantado. Creo, estoy súper contento, pues hay que decir que podéis jugar con más gente a Coin, o sea, mola. Pero sí que os digo que me parecen una pequeña, porque no es una gran vuelta de tuerca, bastante interesante, que le da ese tono también, ese crome al juego, en cuanto a que dentro de una facción no todos iban hablando ahora de las cartas de personalidad, no todos iban o focalizaban a las mismas acciones, ¿no? Sino que había diferentes egos y con diferentes ideas. Y esto las cartas de personalidad creo que lo hacen bastante guay. Y las cartas de desesperación, pues no sé qué deciros aún. Creo que pueden ser buenas porque cuando ves que la partida se te está escapando, puedes hacer algo que, si te lo curras, puede darle la vuelta al final. Esto también es verdad que puede ser un poco putada si uno de los jugadores va bien y no le interesa hacerlo, pero bueno, si va bien probablemente coja la carta que menos impacto tenga o que pueda ayudarle a acabar de cerrar esa victoria. Ya os digo, como no he jugado con ellas, no lo tengo demasiado claro. Aparte de esto, bueno, calidad coin, o sea, calidad GMT, a excepción de los match estos, ¿vale? Que es, pues sí, podrían haber sido un poco más anchos, pero yo qué sé, es lo que hay. Además mola porque al final, detrás, perdón, de cada uno de los match te viene cómo son el escenario, o sea, cómo se hace el setup, y un poco quién eres, qué es lo que tienes que hacer y contra qué tienes que luchar, o qué es lo que tienes que vigilar, ¿vale? Esto me parece también muy interesante, que de hecho en algunos de los coins me acuerdo que había una matriz que te venía a decir, que eso es algo que encuentro hecho de menos en varios, que había la matriz aquella de qué acciones te apoyaban a ti y a qué a otras facciones las puteaban, ¿no? Y eso me parece que es algo que deberían de seguir haciendo porque era una cosa que, la verdad, ayudaba bastante, sobre todo los neófitos. Pero bueno, ya os digo, es un coin, a mí me gustan las coins, o sea, yo qué sé, tampoco voy a descubrir el mundo, pero sí que es verdad que como juego de iniciación, por la gente que lo he probado todo con neófitos, les ha gustado. Y gente que no juega a Wargames, que generalmente juega a juegos más tipo euro, ¿vale? Y la verdad que se lo han pasado muy bien, le han visto el rollo, también es verdad que es gente que le mola la historia, ¿vale? O como mínimo está un poco al día, y pues, entrarlos aquí ha sido bastante más fácil. Pero en general me parece un buen juego para iniciarse y con suficiente profundidad y mecánicas para que los duros ya de los coin lo disfrutemos a tutiplén.